Thank you very much, James. Thank you, it's a big Monica. pleasure having you today. That's very kind of you. Ladies and gentlemen, thank you very much for having me today. It's a great honor to be here. My name is James Lindsay, and in 2018, I was the crisis manager at Cambridge Analytica. De crisis de Cambridge Analytica. En ese momento pertenecía al ejército británico y antes de entrar en el ejército trabajé en PricewaterhouseCoopers. Hoy, señoras y señores, quiero hablarles del caso de Cambridge Analytica, pero realmente de lo que les voy a hablar es de las personas que se vieron implicadas y les hablaré de no solamente las personas, también lo que ocurrió durante esa crisis, los vectores de riesgo y las lecciones que podemos tomar de esa experiencia para que pues puedan ver qué lecciones podemos aprender. Cambridge Analytica, ¿por qué la conocemos? Bueno, fue famosa esta empresa porque tenía un conocimiento experto en procesos electorales. Si eras experto político y necesitabas un equipo para saber a quién deberías dirigirte, cómo captar los datos sobre esas personas, cómo entender la segmentación dentro de un grupo de personas al que querías enviar tu mensaje, esta empresa era fantástica en el manejo de los datos. Cambridge Analytica se hizo famosa porque se le pidió que trabajara en todo lo que tiene que ver con los datos en la campaña del señor Donald Trump. Y hubo 3 personas, básicamente, y hay empresas pequeñas a las que muchos de ustedes pertenecen y que son parte de la comunidad. Alexander Nix era el líder, Julian Whitland, que era el CFO, y el señor Taylor, el doctor Taylor, que era el responsable de datos. Los 3 estaban ahí en ese momento cuando yo conocí a la empresa. Operaba desde 2 ubicaciones en el Reino Unido, en Londres concretamente, y también en Estados Unidos. Tenía 2 oficinas principalmente, una en Londres, donde tenían unas 40 o 50 personas, y otra en Estados Unidos, como digo, en Nueva York concretamente, donde había unas 40 personas empleadas. Y luego unos equipos más pequeños en Washington y en Virginia que trabajaban en proyectos especializados. Se trataba de una empresa bastante normal, bastante estándar, con una configuración también bastante habitual, y lo que ocurrió es que Cambridge se había convertido en el punto de atención de cierta prensa, de ciertos diarios que pensaban que manipulaban datos más que trabajar con ello, y que trataban además de manipular a las personas. Lo que ocurrió es que el 14 de marzo, que era un día bastante normal en un principio, llegaron a la oficina donde trabajaba el señor Nix, muy similares a esta carta que tienen aquí ustedes. Venían de 4 empresas: New York Times, Channel 4, ITN y The Guardian. Y les decían que en los siguientes días iban a publicar algunas noticias muy negativas acerca de la empresa. Se trató de un momento muy difícil. Ahí fue el momento en el que me postulé voluntario para trabajar como gestor de crisis. Les conocía esas cartas porque ya las habíamos debatido claramente en el momento en el que llegaron. Cuando llegaron esas cartas, las analizamos y montamos una sala de gestión de crisis. Cuando tenemos una crisis, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el equipo senior, el equipo directivo. Y el CEO es la parte más clave. Realizamos un plan para ver cómo iban a dar respuesta a las preguntas que iban a llegar de la prensa. Y no olvidemos que cuando se envió esas cartas, se estaban esperando una respuesta a diferentes preguntas. También trabajamos con algunos empleados clave que trabajaban con los periódicos y no lo sabíamos, pero llevaban tiempo planificándolo, 2 años concretamente. Esta es la pizarra que utilicé para analizar desde lo que había ocurrido con el New York Times, The Guardian, Channel 4, con todos la información y los datos que se suponía que tenía Cambridge Analytica. Eran datos de Facebook. No es que fueran importantes por ser de Facebook, porque obviamente Trump acababa de ser elegido en el año 2018 y si podían demostrar
que el proceso de elección se había manipulado, entonces había una posibilidad de que Trump pudiera ser contestado. Y también se podría hacer algo en el Brexit. No olvidemos que Brexit estaba ahí en esos momentos y había muchas personas que querían derribarlo. No obstante, el segundo día, fue un viernes por la mañana, tuvimos nuestra primera reunión del equipo de gestión de crisis. Leímos todo lo que había, empezamos esa lucha legal y respondimos a los medios. Esa misma noche, no obstante, se nos dijo que se iba a publicar una información el sábado. Esa noche, Facebook suspendió la cuenta de Cambridge Analytica. Facebook era increíblemente importante porque el 55% del negocio de Cambridge Analytica era la publicidad. Y había muchísimos clientes que utilizaban Facebook, también Google, pero Facebook era absolutamente fundamental y crítico y no podíamos dar servicio a esos clientes sin Facebook. A continuación voy a dejarles con Shelby Holiday durante un par de minutos que va a explicar el problema de forma muy clara y concisa. Mark Zuckerberg y su equipo tienen muchísima presión en estos momentos. Lo que queda claro es que en el año 2016 no prestamos la atención debida a ciertas cosas. Lo último es que, bueno, Facebook admitió que un desarrollador que tenía acceso a datos de 15 millones de usuarios de Facebook habían tenido acceso a datos de Cambridge Analytica que se habían utilizado durante la campaña de Trump. Esto pasaba por una violación de las políticas y muchas personas pensaban que Facebook podía haber hecho mucho más para proteger sus datos. Y cada vez más personas pensaban lo mismo. Esto es en el año 2018, pero para entender lo que está ocurriendo ahora tenemos que echar un vistazo atrás a las políticas de Facebook entre los años 2007 y 2015. En 2007 Facebook abrió su plataforma a los desarrolladores, lo que significa que permitía el acceso a personas ajenas a esos datos. ¿Habéis utilizado alguna vez estos juegos, Farmville o estas aplicaciones? Esto significa que Facebook permite el acceso a la información, no solamente tu información, sino a la de tus amigos, no solamente los anuncios y los anunciadores, sino también las preferencias de los usuarios. En estos momentos, Facebook empezó a permitir el acceso a los datos para todo tipo de aplicaciones, para encontrar ligues, para comprar cualquier tipo de producto y para anunciarse. También empezó un nuevo estilo de campañas políticas. Una aplicación que es todo lo que necesitas para poder conocer la campaña política. En el año 2007, Facebook tenía 58 millones de usuarios. Actualmente tiene más de 2.000 millones. Pero volvemos a ese periodo al que nos estamos refiriendo. En 2014, Facebook dio un paso atrás en sus políticas de datos. Anunció que restringiría el acceso a los datos y que iba a evitar que los desarrolladores utilizaran la información de tus amigos sin su consentimiento. En este periodo de la historia de Facebook ya se habían dado la mayoría de los problemas que están teniendo que afrontar ahora. Si damos acceso a la información a muchas personas que están deseosas de manipular los datos de forma política, tenemos un serio problema. Nadie va a saber cuáles son los mensajes. En el año 2014, cuando todos estos datos seguían estando disponibles, un investigador de la Universidad de Cambridge accedió a los datos de 15 millones de usuarios de Facebook. Estos datos se utilizó contra las políticas de Facebook y contra Cambridge Analytica. Cambridge Analytica lanzó su propia investigación y ahora Facebook afirma que están investigando todas las aplicaciones que tuvieron acceso a esa cantidad ingente de datos de usuarios, pero son muchos datos, muchos usuarios y muchos de sus amigos. Es difícil saber lo que vamos a encontrar, pero vamos a revisar miles de aplicaciones. Okay, so the ins and outs of it are quite simple. If you have Las características de este caso son conocidas y simples. Si sabemos lo que ocurre con Facebook, podemos analizar los datos en el año 2013. Estos 50 millones nos hablan de la relación. Esto es lo que publicó The Times en su momento. Sin embargo, los 27 millones que tenemos en la parte de la
derecha, los perfiles de Facebook que analizó el doctor Kogan y que los resultados se enviaron a Cambridge Analytica, simplemente se daba ese análisis. Esta es la parte que es cuestionable. Cuando Facebook descubrió que Cambridge disponía de esos datos, les pidió que los destruyeran, que los borraran, lo cual dio lugar a una batalla porque Cambridge había pagado esos datos y finalmente los eliminaron. Cuando esa persona que trabajaba para Cambridge Analytica los utilizó, parecería perfectamente legal. Por una parte, tenemos un equipo que trabajaba con los aspectos financieros y legales. Por otra parte, bajo el CMT, y bueno, el CTO tenía ese acceso a todo ello. Veamos que había mucha dificultad en el caso. Cambiamos la forma de comunicarnos, nos comunicábamos de forma muy abierta, teníamos reuniones cada tarde con todo el equipo. Sabíamos que en esas reuniones teníamos personas en la empresa que estaban filtrando a la prensa y no podíamos tener secretos, teníamos que operar de forma totalmente distinta. Y sé que os dije que íbamos a aprender ciertas lecciones. Y la primera lección a aprender es que solamente se sabe lo que se sabe. Y si alguien te dice algo, tienes que pedir dónde están eso escrito, dónde están los correos, por ejemplo. Cuando encuentras algo como director, por ejemplo, algo que no está bien, tienes que saber de dónde procede. Y esto es justo el motivo por el que Cambridge ya no está siendo perseguida en los juzgados, aunque ya no existe, es porque tomó las decisiones correctas en el momento correcto. Y si haces un daño a alguien, tienes que rectificar esa acción y ser consciente de lo que ha ocurrido. Son tres cosas importantes que debemos hacer. Tenemos ese momento clave, nos estábamos preparando para lo que iba a ocurrir y, desafortunadamente, como ya he dicho anteriormente, el Guardian sacó la información, luego también fue The Times, Channel 4 y toda la prensa empezó. Sabíamos que todos los días en esa semana iba a haber un programa nuevo en Channel 4 que iba a exponer algo absolutamente terrible acerca de la empresa y que nos iba a afectar de manera interna. Y de hecho así fue. Este es un empleado que trabajaba con The Guardian, se llamaba Chris Wiley, y este es Chris Wiley aquí a la derecha. Y quiero poner un vídeo muy breve de Chris, se lo mostraré en un momento, en el que habla un poco de esos años y por qué pensó que tenía que hablar. Tuve un papel importantísimo a la hora de denunciar una empresa que creo que había hecho mucho daño a los procesos democráticos. En una era en la que los datos eran muy importantes, los líderes conocían cómo podían utilizarlo para sus campañas. Las redes sociales se utilizaban y lo que vamos a ver se hizo y se planificó como nunca antes lo habíamos visto. En el punto de mira se encuentra Cambridge Analytica, una empresa. Bueno, lo dejo ahí, son cosas dan bastante miedo. Lo que estaban diciendo es que nadie, con su sano juicio, votaría por Trump o por el Brexit. Por lo tanto, todo el mundo debería ser manipulado. Estaban buscando por una empresa alguien que lo habría hecho. Y lo que dicen es básicamente esto. Lo que están diciendo es que en el Reino Unido, como ya he dicho, teníamos el Brexit. El Brexit y el objetivo era que bueno, pues el resultado de esa votación no fuera considerado válido. Y también se quería acabar con el presidente Trump, diciendo que durante la campaña había habido irregularidades. Es, con todo esto, muy difícil defenderse. Todos los periódicos, toda la prensa estaba poniendo en el objetivo a Cambridge Analytica. Parte de esto que se hizo contra la empresa fue lanzar una operación desde la propia empresa. Esto se hizo muy bien en Channel 4, en el que analizaron
un ex trabajador de la empresa que dijo muchas cosas que no tendrían que haber hecho. Cambridge era una empresa bastante joven, al igual que muchas de sus empresas. No tenían una gran plantilla y lo que no tenía realmente era una serie de valores. Y esto es algo bastante crítico. Si en su empresa no tiene una serie de valores muy fuertes y que las personas tengan que cumplir, deberían considerar el hacer algo al respecto en los próximos días. Porque lo que ocurre es que estos ejecutivos senior se les hizo que dijeran cosas que si hubieran tenido esos valores no habrían dicho. El liderazgo en una crisis es la fuerza. En apenas 3 días, el martes, el CEO tuvo que dimitir. La Junta le hizo dimitir porque dijeron que no podía decir las cosas que había dicho en televisión. Esto dejó a la empresa totalmente huérfana. No contaba con personas de medio rango, solamente tenía al CEO. Y si no tienes en tu empresa personas de una categoría de directiva intermedia, si careces de eso, ¿a quién va a tomar las riendas? La prensa va a querer contar historias y los periodistas están ahí, dispuestos a hacerlos. Y si no hay nadie que defienda la empresa, las personas van a inventar esas historias y nadie va a poder defenderla. Puedes empezar a tener una página web que se pueda utilizar. Y recuerden, las primeras 24 horas de una crisis son críticas. Es en ese periodo de 24 horas en la que puedes hacer la historia y no se puede cambiar porque la prensa va a repetir todo lo que digas en esas primeras 24 horas y si no es correcto tienes un problema. Durante la primera semana, llegamos ahora al jueves 25 de marzo, estábamos empezando a trabajar con ese equipo y pensamos, no pasa nada, nadie va a dejar la empresa y estábamos en medio de ese proceso. Solamente 12 personas se habían ido ya, lo que creo que fue algo bastante importante. Conseguimos que el resto de la directiva se mantuviera junta, teniendo en cuenta la presión tan inmensa. Esto es jueves por la mañana. Tomorrow it could be the information commissioners, investigators going in if they finally get their warrant. I cannot tell you what an impact that one incident had upon the people in the company. Because suddenly they had De repente tuvieron que irse de la oficina porque en teoría había una bomba. Pero lo que pasaba es que uno de los cámaras que estaba cubriendo la noticia se había dejado una parte de la cámara, de forma que tuvimos que evacuar todo el edificio. Y, sí. Psicológicamente eso fue algo que afectó mucho a todo el mundo. Y un artículo que salió en un periódico de Estados Unidos dijo que lo estábamos haciendo bien y que teníamos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y esto tenía que estar en un sitio web. Pero eso es algo que hay que hacer por adelantado. Pero si uno no tiene suficiente dinero y un plan de crisis, es improbable que tu empresa sobreviva a un incidente de esta magnitud. Cambridge Analytica tenía dinero para 3 meses, pero en unos pocos meses se les acabó el dinero. Así que al final tuvieron que cerrar. El Consejo de Administración sabía que el dinero se estaba acabando y decidieron que se había terminado. Decidieron cerrar. Y las investigaciones que tuvieron lugar no dejaron nada en claro. Sí. Así que espero que las conclusiones que saquen de esta charla es que en el fondo una empresa necesita
un plan de gestión de crisis necesita que ese plan de gestión de crisis lo conozca todo el mundo y que se practique. Y a día de hoy no se ha encontrado ningún dato de Facebook en los servidores de Cambridge Analytica, pero no se encontró ningún dato. Cambridge Analytica dijo la verdad. Pedimos que se investigaran todos los servidores, pero no encontraron nada. Y se ha demostrado que tampoco tuvieron nada que ver con el Brexit. Y les dejo con esta frase, que las semillas del potencial de una organización y del fracaso de una organización están en su estructura actual. Con esto he llegado al final de mi charla. Tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. James, thank you very much. Muchas gracias, James. Gracias por esta interesante charla. Tenemos tiempo para una pregunta. Que tú nos hagas una pregunta para James y se da traslado. Tenemos el micrófono preparado. Y si no, te voy haciendo una pregunta. Ok. Déjame hacerte una pregunta. Has hablado de cómo manejaron la crisis. ¿Podría haberse evitado? ¿Podría haberse evitado esta situación? Sí, podría haberse evitado esta crisis. Bueno, es difícil saberlo, porque si uno hace una auditoría de la empresa, habría costado muchísimo dinero. Y además era demasiado tarde hacer esa auditoría, porque pensaron que iba a ser como tirar el dinero. Pero esta crisis acabó con la empresa. Sí que, mirándolo con perspectiva, sí que habría sido necesario hacer esta auditoría para tener una declaración firmada por parte de Facebook que dijera que habían borrado los datos. Pero también hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. Era una empresa muy joven. Tenían equipos con muchos otros clientes que hacían que tenían estaban vendiendo los productos de la empresa. Muchas gracias. Gracias. Hemos aprendido mucho de usted. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para James, por favor. Muchísimas gracias. Thank you, Mónica.